para mí es muy relevante el concepto de programa nutricional. Creo que siempre tenemos que enfocarnos en eso, igual como dijimos, este trabajo integral, trabajo en equipo, multidisciplinario de todas las personas que están siendo parte de los proyectos frutícolas. De esa misma forma, creo que el concepto de programa nutricional es absolutamente importante relevarlo de esa forma, atribuirle, como digo yo, magia al programa, no magia a un único producto, porque eso no existe. Creo que eso también conversado muchas veces con las agroquímicas, con muchísimo respeto, llamemos, pero creo que hay que planteárselo al productor desde esa perspectiva, porque él tiene que tener conciencia de que si algunos manejos no los hizo en los momentos oportunos, no va a poder solucionarlo con un único producto, porque ambos van a fracasar. El productor va a decir que el producto no funciona, el que se lo está vendiendo va a perder su oportunidad, ¿no? Porque la fruticultura no es una hortaliza en donde a lo mejor el próximo año no me encuentro con él, me voy a encontrar con él por 20 años más, ¿no? Con el productor, con los árboles, con todo. Yo creo que siempre tenemos que mirarlo desde esa perspectiva y darle crédito al programa. Y ahí ir metiendo todos los elementos necesarios para que el resultado final sea el que queramos. Un poco con el concepto de que es importante construir un historial nutricional de los huertos en términos de tener analítica a través de los años y con esa ir tomando decisiones, darle crédito a esa información y transformarla en conocimiento interno de los huertos para tomar cada temporada mejores decisiones. Creo que la nutrición es un proceso continuo. Normalmente a veces creo que es importante también que el productor lo entienda de esa forma. No es posible tener resultados tan pronto como sería con un producto de acción hormonal o con un fungicida, un insecticida que controla o no controla. La nutrición es comenzar un proceso y cada temporada nuestro huerto va subiendo un peldañito. Obviamente cuando estamos en la escala alta cada vez es más difícil ir avanzando, pero siempre es posible y ahí uno va incorporando tecnologías más eficientes para hacer que los procesos vayan en el sentido ascendente. Creo que si uno la enfoca de esa forma, va obteniendo resultados súper positivos a través de los años. Pero si yo abandono el sistema después de un año, no veo lo que quería ver. Eso también es importante y desde esa perspectiva creo que es relevante construir analítica de suelo a través de las temporadas. Para mí, por lo menos un análisis de suelo, uno debería tener un análisis nuevo cada 3 años, sobre todo hoy día en estos sistemas más intensivos que son súper extractivos. Entonces, lo que yo tenía en esos primeros 30 o 40 centímetros el año 1 ya no existe el año 3, y también lo hemos comprobado en suelos de origen volcánico, llamemos, en donde partieron potencialmente con valores nutricionales muy altos, pero hoy día no tienen eso. Entonces, eso nos obliga a estar reponiendo cantidades mayores de las que en teoría se hubiera pensado. Construir entonces analítica de suelo, yo siempre digo que no existe un protocolo perfecto, pero uno tiene que tener una forma de hacer las cosas. Para mí un buen momento es tomar las muestras, por ejemplo, que es lo que estamos planificando ahora, en agosto, la primera quincena de agosto, hacer esas muestras porque va a ser nuestro punto de partida del programa nutricional y ahí podemos hacer las correcciones, lo que hemos planificado en este momento. A lo mejor para cosas puntuales, por ejemplo, si yo quiero hacer enmiendas de calcio en el ciclo de invierno, me convendría a lo mejor una muestra en abril, porque esa enmienda necesariamente tengo que hacerla en el periodo invernal. Después, otro factor importante para la decisión nutricional son los análisis foliares, también construidos a través de los años, idealmente siempre tomados en un momento similar, porque lo que estamos haciendo es construyendo lo que le pasó en el ciclo y que todo lo que hicimos tuvo algún efecto y queremos ver qué es lo que pasó. Y un tema súper relevante que lo hemos empezado a usar en forma más masiva estas últimas 3 temporadas. Empezamos las primeras temporadas con un grupito de muestras por huerto y la temporada pasada casi hicimos en todos los cuarteles más representativos análisis de frutos. Creo que también es muy importante porque el objetivo final de todo lo que hacemos es que los nutrientes que queremos estén en nuestro objetivo, que es la fruta. Esa es la que vamos a vender y que va a viajar y que tiene que llegar en buenas condiciones. Para llegar a unos ciertos umbrales que se han establecido, cada uno tendrá algunos valores con los que está trabajando, pero creo que es importante ponerle número a eso en función de lo que hicimos en la temporada.
Esto para mí son como los verificadores de que lo que estuvimos haciendo fue en la línea correcta. Necesitamos seguir empujando hacia arriba los que están pasando. Y otro tema súper importante para establecer los programas es uno, el historial de rendimiento, porque eso nos dice algo de su curva productiva y lo máximo que ha sido capaz de producir. Y un tema súper importante es la estimación de rendimiento. Yo siempre les digo en los huertos que sus huertos casi siempre tienen más fruta de la que estiman. Entonces tenemos que tener un valor de puertas adentro y un valor que va a ser informado a la exportadora. Valeria, y aquí yo creo que hay que armar polémica al tiro, porque lo que nos pasa el año pasado, ante todo, en un año claramente complejo, con producciones bastante mayores a las que nosotros esperábamos. Sí. Y te pongo casos prácticos. La pregunta es al productor, ¿cuánto produjiste? 15 toneladas por hectárea, perfecto. Y veamos el programa nutricional. Efectivamente, produjiste 15 toneladas por hectárea y quizás tú tenías una estimación de 12 y fertilizaste por 12. Ya, y en post cosecha pudiste recomponer porque hiciste 15. Y la otra pregunta es, ¿y raleaste? Sí, sí raleé. ¿Y cuánta fruta botaste? No, yo creo que por lo menos boté un 50%. O sea que en algún momento el productor tuvo 25 toneladas por hectárea, su programa nutricional estaba pensado en 12 y terminó cosechando 15. Entonces uno se queda con el tremendo signo de interrogación y dice, ya, pues, ¿y por cuánto había que ajustar el programa nutricional? Sí. Si estaba pensado en 12, terminó cosechando 15, pero botó 10.000 kilos. Sí. Entonces yo creo que ese error que cometemos permanentemente en las temporadas como industria, no lo estamos entendiendo y no lo sabemos leer para tomar decisiones importantes. Eso por un lado, y que además eso empieza a arrastrarse temporada por temporada, porque es acumulativo. Sí. Te quedaste con suplir en términos de necesidades nutricionales 10.000 kilos la temporada anterior y eso se empieza a acumular en el desgaste de la planta y ahí es cuando mal hablamos de añerismo en el cerezo, porque el añerismo propiamente tal desde el punto de vista hormonal no existe, pero sí existe un año de baja productiva probablemente por un desgaste, ¿cierto? Sí, sí. Y por otro lado, quiero colgarme de estas consideraciones que tú presentas acá, porque yo creo que hay un concepto que también tenemos que manejar, que es el concepto de analítica, y la analítica no significa hacer análisis de suelo cada 3 años, y análisis foliares todos los años, y análisis de fruto todos los años, y que los tengamos en una carpeta impreso, digamos, como el informe del laboratorio. La analítica es una recolección de datos para hacer un historial e ir comparando año a año, y como dice su definición, es para analizar la dinámica de indicadores que este huerto entrega. Sí. Yo tengo que comparar mi análisis de suelo con el de hace 3 años, tengo que ver cómo se movieron los nutrientes en mi análisis foliares de las cosechas de todos los años, tengo que ver cómo terminó mi fruta en términos de composición, pero necesito comparar. Por lo tanto, papeles sueltos entre medio, yo creo que no tienen mucha validez al momento de tomar decisiones. Esto es una recolección de datos que tenemos que hacerlos jugar entre ellos. Sí. No, de eso absolutamente de acuerdo. Y yo creo que, y por lo menos así lo estamos usando, llamemos, esa información hay que darle valor y usarla para las decisiones en la temporada. En manzano, me voy a cambiar de especie, a veces pasaba que se hacían unas muestras tempranas, a los 45 días después de plena flor, pero con eso no se tomaba ninguna decisión. Yo le dije, no la hagamos, si no las vamos a usar porque no tenemos una fertirrigación que nos permita reaccionar, vámonos al estándar y con eso recorrijamos lo que veníamos haciendo. Y en el caso específico de cerezo, yo le doy absoluto valor y así lo planteamos al desarrollar los programas, de ver todo lo que está pasando, hacer los checklists de cómo fueron evolucionando y con eso tomar decisiones para el próximo ciclo. Tú mencionaste una palabra también, esto es lo que uno hace en el ciclo yo le llamo la fertilización de primavera, que va a hacer para el ciclo cuando tenga la fruta presente. Una vez acaba la cosecha, hacemos un balance de lo que pasó, los kilos reales que produjo, cuánto nosotros aportamos. Normalmente yo mencioné el concepto de que los programas son dinámicos, intentamos reaccionar cuando
nos damos cuenta que eso tiene mucho más fruta de la que había, reaccionamos con el programa en el momento. Obviamente eso tiene un desgaste también para todo el equipo que está involucrado, porque hay que tratar de suplirlo en las semanas que sean eficientes para que eso se traduzca en una señal en la fruta. También ahí, desde la perspectiva de programas de suelo, hemos establecido que ojalá al menos unos 7 o 10 días antes de la cosecha los programas estén acabando, para que realmente eso se traduzca en un beneficio en la fruta, porque si no, una cosa es cumplir con lo que habíamos establecido, pero que eso realmente se refleje en la fruta que tengo presente. Si no, como yo les digo, se transforma en un gasto, pero que no se ve reflejado en la fruta de la temporada. Entonces mejor ahí ahorrémonos esos $, para el próximo ciclo. Sí, y ahí yo te tengo una pregunta para discutir y para ir un poco, entre comillas, cerrando esta idea del nitrógeno, porque mucho se habla de los momentos, ¿ya? Yo tengo mi idea, entendiendo cómo es la dinámica de la especie, de lo que necesito, ¿verdad? Independiente el número que tenga que colocar en términos de nitrógeno, pero te lo pregunto a ti, inicio dentro de la fenología o dentro de, digamos, del calendario, inicio de las aplicaciones de nitrógeno al suelo y fin de las aplicaciones de nitrógeno al suelo en primavera. ¿Cuáles son tus momentos de referencia para empezar y terminar? Sí, normalmente lo que nos hemos propuesto como meta va a depender de la fenología, de las distintas variedades y de las distintas ubicaciones, llamemos, pero si lo llevara a una fenología, más o menos que tipo botón blanco, nosotros empecemos con esta programación. El número de parcialidades va a depender del sistema de riego, de las limitantes que pueda tener el suelo. Eso no lo mencioné al inicio, pero lo hemos conversado en varias ocasiones. Uno también, la nutrición, se tiene que acoplar, por decir así, a las limitantes que pueda tener el suelo, porque no saco nada con incorporar un programa, pero si la planta no está trabajando por temas de saturación de humedad, eso tampoco va a tener los efectos que queremos. Exacto. Entonces, en algunos casos, considera, perdona Valeria, y considera que botón blanco en la zona central, en una variedad de media estación, podría ser tipo 5 de septiembre, 10 de septiembre, ¿cierto? Sí. Y en general, en un año normal, no como este, no estamos ni regando, y podrían estar, por lo menos de Curicó al sur, los suelos súper saturados. Entonces, te tomo ese punto importante en la discusión, porque si tenemos un suelo saturado, tampoco la planta está en una dinámica de movimiento ni nada, o sea, la raíz está súper fría todavía incluso. Sí, entonces ahí bajo esas condiciones hay que adaptar el programa, y a lo mejor, por decir algo, habíamos pensado 6 parcialidades, pero por todas estas razones que discutimos recién, terminamos a lo mejor haciéndolo eso en 4 o en 3 parcialidades. Hay que adaptar el sistema sobre la marcha, porque no podemos pronosticar a priori, llamemos, qué va a pasar en términos de humedad de suelo y en términos de la disponibilidad de agua. Entonces hay que ir adaptando las condiciones, pero con esa premisa. Y como fin del programa, ojalá, depende, obvio, en la zona más norte, vamos a ponernos como meta que ojalá eso se termine tipo mitad de noviembre, mitad de octubre, probablemente en los de la séptima va a ser fin de octubre, para después dar paso al programa de potasio con las fuentes que se han seleccionado. Entonces yo creo que eso es súper relevante. A mí me gusta mucho hablar de como transversalmente en la fenología, de terminar en pinta o en quiebre de color. Sí. Que para algunas variedades 15 días antes de cosecha, para otras variedades podría ser 20, 25 días antes de cosecha, tomando lo que tú dijiste hace un rato. Después, eso hasta ahí podría tener un impacto en la condición de fruta. De ahí para adelante es muy difícil. Sí, yo creo que después en la etapa final, sí, es mejor dejarlo como que repose un poquito para que realmente asimile todo eso que le hemos aplicado. Sí. Entonces, tomo lo que dijiste al inicio, para mí es muy relevante que el programa pueda comenzar lo antes posible, mejor antes que después, llamemos, función de las otras limitantes que pudiéramos tener a nivel de suelo.